Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Y cuando vemos los despliegues de lo artificial, creo que lo más humano que nos está quedando es el cuerpo, pero no el cuerpo aquietado, pero el cuerpo en movimiento, el cuerpo performando, el cuerpo jugando. Creo que hay que superar esta escisión que se fue armando con la escuela, ¿no? Y creo que hay que volver a pensar en términos de una colaboración muy virtuosa y de comprensión mutua y de apoyo mutuo, donde todos tengamos claro que acá lo que importa es que estos chicos y chicas sean todo lo mejor que podamos lograr en términos de seres humanos y que tengan las mejores posibilidades. Y ahí creo que, por eso el título, el hackeo para mí es juntar fuerzas. Mariana Maggio es pedagoga, educadora, escritora y tecnóloga en el ámbito de la educación. Su título de base es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica y también doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. En su vasta trayectoria profesional se desempeñó en distintos cargos en el mundo privado y público, siempre referido a la educación y a la tecnología. Ha desempeñado cargos muy significativos en multinacionales como Microsoft en el ámbito de educación y tecnología. También se desempeñó como secretaria académica de la Maestría en Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras entre los años 98 y 2000. Actualmente ha lanzado su último libro, que se llama Crianza Poderosa. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Como decía un personaje cómico de la Argentina hace muchos años, si yo tengo que presentar a Mariana Maggio después de su larga trayectoria que acabamos de escuchar, la sintetizaría diciendo: es madre, docente y argentina. Y para mí es un enorme placer, Mariana, que nos reunamos este rato acá, escucharte, que nos ayudes a pensar y poder hablar de no solo tu recorrido, sino de tu actualidad. Así que primero que nada, bienvenida y permito que saludes a nuestros oyentes, nuestra comunidad. Muchas gracias, Darío. Para mí es un gusto gigante estar acá con vos. Mariana, nosotros, los que te conocemos, los que te seguimos, los que te estudiamos, y hoy seguramente habrá gente que no te conoció, no te leyó. Hoy yo te invité a que nos juntáramos porque tu trayectoria profesional, lo que has hecho en el ámbito académico, en la producción, es enorme y algo de esto vamos a hablar. Pero me tomé el atrevimiento de poder hablar especialmente de tu último libro, que es Crianza Poderosa. Te lo pude decir en privado, pero lo quiero decir en público. Es un libro que a mí me ha emocionado y conmocionado. Y creo, me atrevo también a decir, que vimos una Mariana Maggio que, además de lo profesional, de esa profunda pedagoga, tecnóloga, habló de
su lugar de madre, madre que cría, se escuchó la voz de una niña y una joven con una remembranza de su propia historia, de su propia crianza, y es un libro que inspira. ¿Nos podés contar, antes de entrar de lleno sobre algunos temas que me gustaría tratar, qué te llevó a escribir Crianza Poderosa y cuáles son los destinatarios de este libro? Muchas gracias, Darío, por tus palabras. A ver, cuando mi hijo Francisco empezó a crecer notoriamente, ¿no? Porque a veces uno dice, no está pasando, pero llega un día en el que decís, sí, mira, pasó. Empecé, incluso antes de la pandemia, a tener, casi te diría, una necesidad de escribir este libro y compartir mis experiencias de crianza de una madre trabajadora, muchas veces cansada, muchas veces sobrepasada, tensionada, que es lo que creo que nos pasa a muchas madres en este momento, y contar algunas pistas que fui encontrando, muchas veces equivocándome, muchas veces escuchando el feedback que Francisco me daba sobre cosas que yo hacía, pero que me llevaron a decir, bueno, incluso en el medio de esta locura hay momentos posibles de conexión, hay momentos de encuentro, hay diálogos y hay alternativas que tienen que ver con abrir esas posibilidades que nos llevan a las diversas alternativas de la cultura que tienen un impacto tremendamente importante en la crianza. El arte, las series, el cine, las lecturas, el juego, el mundo mismo. Y yo quería compartir esa experiencia. Vino la pandemia y ya sabemos lo que pasó, entre otras cosas, a quienes nos dedicamos al campo de la tecnología educativa, nos explotó el trabajo, la demanda, la necesidad de acompañar a tantos colegas que no la estaban pasando bien. Y bueno, en ese camino arduo vino Educación en Pandemia. Y cuando salíamos de la pandemia vino Híbrida, enseñar en la universidad que no vimos venir. 2 libros que tuvieron que ver más con la coyuntura. Pero cuando logré de alguna manera atar ese proceso dije, pero yo sigo queriendo escribir ese libro. Y me di cuenta que esta cuestión, la crianza en este marco tan complicado de la sociedad actual, seguía siendo para mí una cuestión a la que quería hacer referencia. Tenía muchas ganas de hablar de mi experiencia de crianza. Lo que no me imaginé, Darío, es que en ese camino iba a volver a la niña, a la joven, a cómo me criaron, a las cosas que hice, que en muchos casos no solo estaban como diluidas, sino a las que tampoco probablemente les había dado tanto valor en su momento. Y cuando empecé a pensar, bueno, en situaciones de pequeñas vacaciones, y decía, pero yo era tan feliz cuando estaba 2 días en el mar, o yo era tan plena cuando estaba con mis abuelos y me dejaban ir al kiosco que quedaba a la vuelta de su casa en Wilde, y empezaron a fluir esas historias a medida que escribía. Eso no estaba en el plan. Dejé que sucediera pensando que no quería sonar nostálgica. No soy nostálgica, Darío. Al contrario, mi cabeza está siempre en términos de cómo reinventamos, de futuro, de cómo vamos para adelante. Pero bueno, ahí fue encontrar un balance y poder reconocerme en esa historia de hija y de madre para pensar en tiempo presente y pensar en lo que viene. Y así se nota, y ese es el tono que tiene el libro, en donde no es un recetario, no es una apología, no es un marco teórico, pero es un buen blend de distintas experiencias. Y yo, pensando en este encuentro, Mariana, pensaba en 3 palabras que a mí me resonaron de leerlo. Y uno tiene que ver fuertemente y me asocia con tu desarrollo profesional y con el libro, que es la experiencia, la experimentación más que la experiencia. Me vuelvo a permitir, para los que no tengan presente por ahí el desarrollo de Mariana. Mariana ha revolucionado la academia con su maestría en tecnología educativa y en la calle Puan, sacando alumnos a la calle a experimentar y escribir con tiza en la calle. Ha propuesto programas enteros de una carrera y una especialización en tecnología basada en series y en películas. O sea, la disrupción de la concepción didáctico-pedagógica llevada a la academia también la propones en el libro, en donde la experiencia para aquellos que crían, sean padres, madres, abuelos, docentes, también la pasás por la experiencia. En un área en donde, siendo una gran tecnóloga,
no dejás de lado la tecnología y hablás de esto y reflexionás y recomendás, pero hablas mucho de la experimentación, que como hecho didáctico la escuela se olvidó tantas veces. Entonces, en la vida y en la escuela, la experiencia, el pasarlo por el cuerpo, el vivenciarlo, es un gran hecho de aprendizaje, ¿no? Sí, gracias por mirarlo desde esta perspectiva. Yo, empezando casi por el final, Darío, creo que en un mundo que evoluciona de una manera inesperadamente rápida hacia lo artificial, nosotros tenemos que pensar por dónde va a pasar nuestra humanidad, ¿no? Y cuando vemos los despliegues de lo artificial, incluida por supuesto la inteligencia artificial generativa, creo que lo más humano que nos está quedando es el cuerpo, pero no el cuerpo aquietado, como suele estar muchas veces en las instituciones educativas, disciplinado, constreñido por ciertas condiciones, sino al contrario, el cuerpo en movimiento, el cuerpo performando, el cuerpo jugando, el cuerpo que sufre, como dice Karina Kaplan, el cuerpo que desea, el cuerpo amoroso, que abraza. Y creo que eso es lo que nosotros necesitamos poner hoy en la escena educativa, tanto en el hogar como en la escuela. Cuando digo escuela, digo en todos los niveles, porque si no lo hacemos, lo que hagamos va a tener un impacto feroz de las tendencias culturales de la digitalización y la artificialidad, y nos vamos a desdibujar. Y esto es un problemón desde la perspectiva de la crianza. Ahora, en un punto es el final. Es qué nos está pasando ahora. Si doy un paso atrás y pienso en términos de cómo llegamos a esta idea de experimentar con el cuerpo adentro, tiene que ver con una preocupación que trabajó hace años por la reinvención. La reinvención, desde una perspectiva didáctica, tiene que ver con quebrar una manera de hacer, que es una manera de hacer que podemos llamar clásica, que tiene reminiscencias que vienen de los siglos anteriores y que está basada fundamentalmente en la explicación y la aplicación, y de una manera lineal, de una manera casi diría bastante simplista, que apunta a la repetición y que apunta a la verificación de las evaluaciones que miran que repitamos. Bueno, creo que eso en este mundo no tiene más sentido. Y es muy duro decirlo. ¿Por qué es duro decirlo? Porque mucho de lo que sigue sucediendo en el sistema educativo, incluso con una pandemia encima, tiene que ver con eso. Por supuesto, hay casos excepcionales, gente que explica maravillosamente, ya lo dijo Philip Jackson hace mucho tiempo, pero son los menos. El resto, como entramos en un juego, bueno, si ese es el saber construido, tenemos que transmitirlo. Ese es un juego del pasado. Nosotros tenemos que poder recrear, tenemos que enseñar a inventar, tenemos que promover la colaboración, la construcción de conocimiento original, de manera colectiva. Y para hacer eso es inexorable el juego de la experimentación. ¿Por qué? Porque no sabemos hacerlo. Y entonces es una experimentación entre nosotros, quienes somos adultos, en un mundo que tiene unas tramas muy complejas desde el punto de vista de la construcción del conocimiento y su comprensión, y eso de una manera totalmente genuina y honesta, puesto en el plano de qué hacemos con los chicos y las chicas. Eso se puede hacer en la escuela, eso se puede hacer en la casa. Sí, hagan esto en sus casas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, cuando nosotros generamos estas situaciones donde decimos vamos a inventar, vamos a probar, vamos a construir, vamos a diseñar, digo, vos sos promotor de hacer esto en el espacio escolar, empiezan a pasar otras cosas. Y esos chicos que parecían apáticos, que se dormían, dicen, bueno, pero para esto estoy. Bueno, y ahí empieza, lo voy a poner en estos términos, porque me parece que es legítimo decir esto, la magia, ¿no? Empiezan las ganas, empieza el compromiso, empieza, sí, yo esto lo quiero hacer. Y eso, de nuevo, en una escena donde competimos con las pantallas, donde las pantallas son profundamente adictivas en lo que ofrecen, nosotros tenemos que ser mejores, ¿no? Lo dice el artista argentino Gaspar Libedinsky. Ese es el juego que tenemos que ir a jugar. Y para eso nosotros tenemos que generar experiencias que sean fabulosas. ¿Podemos hacerlo? Obviamente podemos hacerlo. Implica, entre otras cosas, dejar nuestras propias pantallas,
o encontrar algo en ellas que sea hermoso y que sea una maravilla en términos de aprendizaje, que también lo hay. Y tan así es lo que decís, Mariana, y siempre se abren puertas. Cuando uno te escucha se te abren puertas, ¿no? Y vos sabés que usás imágenes que me representan también a mi propia educación, pero también algunas decisiones. Hay un par de capítulos, uno en particular que hablas de los viajes. Yo decidí ponerle a la red itinere porque el itinerario, entiendo que la vida es un itinerario en el cual no es solo de un punto a otro, sino todas las experiencias de vida que uno transita, la gente con la cual se encuentra, los tropiezos, lo que se pierde, lo que se vuelve a encontrar, lo que descubre en un rincón. Y yo, cuando te escuchaba recién, rememoro algo que me hizo pensar tu capítulo de los viajes. A veces hay viajes que un adulto ambiciona para su hijo como el mejor, el posible, y esto no es un juicio de valor, pero Disney, ¿no? Y cuando piensa en llegar a Disney, llegó a Disney y tiene mucho que ver con una escuela bastante tradicional, ¿no? Homogénea, todos hacemos lo mismo. Puedo elegir el juego, pero el horario no lo elijo, el personaje no lo elijo. Muy homogeneizante, muy industrialista, y hay poca posibilidad de la creatividad, más que el recorrido, si voy para uno o para otro. Y vos proponés, cuando hablas de los viajes, el involucramiento de chicos y adultos en ese objetivo. Y hay alguien de nuestro equipo que yo quiero mucho y que ya conocerás, que se llama María Susana, y que trabaja con los chicos en un screening madurativo de entrevista personal. Y ella dice que a lo largo de los años, no solo que los chicos tienen a veces menos recursos lingüísticos, sino que a veces no saben el para qué. Entonces dicen, ¿a dónde fuiste en vacaciones? A la nieve. ¿Y dónde fuiste? No sé, a la nieve, pero la nieve no es un lugar. Y cuando leía tu libro digo, ¿qué cantidad de oportunidades nos perdemos cuando planeamos, cuando vemos un mapa, cuando calculamos cuánto tiempo? ¿Qué podemos llevar para no aburrirnos, comer, abrigarnos, armar la valija con ellos? Y en esta idea de saciar y satisfacer y conformar a un niño y sorprenderlo, lo estamos dejando otra vez como un actor pasivo, absolutamente, como lo hacía el sistema educativo. Y en casa también lo tenemos que hacer, ¿no? Totalmente, Darío. Hay una anécdota que para mí conforma esta trama de crianza poderosa, pero creo que no estoy segura de haberla puesto en el libro. Yo lo llevaba desde muy chiquito, Francisco, a exposiciones de todo tipo, en lugares públicos. Bueno, siempre fui como, en ese sentido tuve mucha militancia, ¿no? Hay una exposición, vamos. Y lo llevé en una oportunidad a una exposición de diseño, de estas que son de arquitectura, diseño. Y me acuerdo que se había hecho muy tarde y salimos y yo ya estaba como corriendo para ir a tomar el colectivo, ¿no? Para que llegáramos a casa pronto. Y Francisco para y me dice, no, espera, hablemos de lo que vimos. Y esto era porque sistemáticamente yo, frente a cada una de estas experiencias, decía, hablemos de lo que vimos. ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Qué nos inspiró? ¿Qué podríamos hacer? Y uno dice, bueno, qué loca, es porque es pedagoga. No, es porque eso es un espacio de diálogo, de reconocimiento, de qué te pasó, de cómo te sentiste, de qué te gustó, que probablemente es distinto de lo que me gustó a mí, de por qué estuvimos acá. En un punto, si lo ponemos muy teórico, es una modesta como réplica de lo que mi maestra Edith Litwin llamaba el metaanálisis de la clase, ¿no? Sería como el metaanálisis de la vida. Pero para mí, Darío, es una oportunidad de diálogo, es una oportunidad de reconocer lo que te pasa a vos, que es distinto de lo que me pasa a mí. Y creo que el viaje, que para mí fue interesante escribir ese capítulo, es el viaje también dando la vuelta a la manzana, ¿no? Porque creo que nos estamos perdiendo en nuestra locura cotidiana de grandes oportunidades. Bueno, hace ya mucho tiempo que Tonucci señaló que nos habíamos ido del espacio público, los que perdieron con eso fueron los niños y las niñas. Entonces, el viaje es el viaje a Parque Chas, a hacer un recorrido que nos permita encontrarnos con algo distinto a lo que vemos cuando pasamos corriendo, o porque tal vez a ese barrio nunca fuimos. Es un camino para reconocerte en otros, en otras costumbres, en otro tipo de coyuntura urbana. Todo es aprendizaje, pero todo es aprendizaje si miramos esa situación como una experiencia de aprendizaje y no como un sufrimiento porque nos tenemos que trasladar de un lado a otro. Obviamente todos los días sufrimos trasladándonos de un lado a otro por las largas distancias, por los problemas de transporte público y por muchas otras razones.
Pero si nosotros podemos ubicar esta metáfora tuya, ¿no? de itinerar, de andar y hacer de eso una experiencia de aprendizaje, también ahí hacemos una apuesta de decir, no, pero mira lo bueno que está esto, que es distinto de que sigas jugando al mismo juego que jugaste los últimos 10 días, ¿no? A veces pasa que los chicos dicen, no, esto es un embole, pero de repente la pegás. Y cuando la pegás decís, acá está. Y cuando entendés a dónde está, es tirar de la cuerda y empezar a generar mucho más de eso. Es que además estabas hablando de algo que es no perder en esa crianza la capacidad de sorpresa, la capacidad de creatividad, de sensibilizar, de parar, ¿no? De decir, también puede salir mal, también puede ser que te hayas aburrido. También. No siempre va a ser una cuestión de exacerbar, no me gustó. Bueno, hablemos de también por qué no te gustó, ¿no? Porque también esto a veces pasa, como la insatisfacción de no salió como esperaba, pero por ahí salieron otras cuestiones. Ese diálogo que a veces también la escuela se olvida, que también los consumos culturales hoy son tan distintos. O sea, si hoy pensamos en un consumo cultural on demand y las cosas están ahí a mi alcance cuando yo quiero, en el formato que yo quiero, en el soporte que yo quiero, y la escuela no es así, el viaje no es así, a lo mejor hay algunas que sí van a ser on demand y voy a poder decidir quedarme mirando este paisaje, y hay otra que se me va el micro y voy a tener que quedarme con las ganas, ¿no? Totalmente. Estos distintos escenarios que no hay que asustarse, que no hay una única vía, pero que la sorpresa, la curiosidad y la creatividad estén presentes. Tal cual. Y también dejarnos sorprender, ¿no? Yo siempre recuerdo un momento que para mí fue un momento, casi te diría doloroso, donde con Francisco íbamos al cine. Por supuesto salían estos super mega tanques de la animación 3D. Hoy él hace animación 3D. Y entonces íbamos al cine juntos, y era un plan, y con las tías, y con los abuelos, bueno, pero era como el plan, salió tal, vamos a verla. Y siempre me acuerdo que salió Ratatouille. Y yo dije, salió Ratatouille, vamos a ver Ratatouille. Y Francisco me miró y me dijo, no, yo no voy a ir a ver esa película para chicos. y entonces es como la frustración de mi vida. No vi Ratatouille nunca más porque me quedé completamente traumada. Pero es como ese momento en el que también uno, cuando está cerca y mira y habla y conecta y registra, también entiende que están creciendo y que lo que les gustaba ayer hoy no necesariamente les gusta. Y ese es para mí es una cuestión muy importante en términos de la crianza para seguir generando. ¿Qué es lo poderoso hoy? Que ya no tenés 7, que tenés 12. Y después vienen, bueno, por supuesto, los desafíos de las familias que tienen chicos de diferentes edades, ¿no? Que ahí ya se te arma y hay que entender cómo gestionarlo. Para ser respetuosos del tiempo y porque vos no necesitas que el libro tenga más difusión, pero a mí me admira y quiero que todo el mundo lo pueda leer, yo quiero hacer a modo de spoiler, digamos, sobre el libro, decir que para mí este libro te invita y te provoca al sistema educativo y a los padres, a los adultos que crían, a los adultos que acompañan, a mover ciertos paradigmas y ciertos modelos, no pararte ni en la culpa, ni tampoco en yo le doy todo más no puedo y que sea tercerizar esa crianza, ¿no? Tercerizar en la escuela, en alguien que acompaña, tercerizar en una colonia, o sea, en donde necesitamos un involucramiento, donde necesitamos probar, y a veces quienes crían están atravesados por tantas miedos y demandas que decimos, bueno, desde la alimentación saludable hasta que esté en un lugar seguro, hasta que vaya a la mejor escuela, y no sabemos cuál va a ser la mejor escuela para él, porque no lo conocemos, o para ella. Puede ser que querramos una alimentación que sea equilibrada y saludable, pero alguna vez si come un chisito no es la muerte. Te digo, no ir a lo tremendo y no a lo absoluto, y creo y rescato algo que en tu práctica profesional la promovés como los profesionales, que es crear redes con padres, leer un libro, escuchar a un profesional. Entonces, para ir cerrando este encuentro, a mí me gustaría decir, si yo tuviera que pensar en el metapensamiento que tuviste al momento de escribir, ¿cuál es el gran hackeo y el gran desafío para quienes criamos y educamos y para el sistema educativo en las actuales realidades de infancias y juventudes? ¿Por dónde pasa ese tono que no podemos perder al momento de estar frente a un joven o un niño? ¿Cuáles son los miedos, los desafíos, pero las enormes posibilidades que tenemos de criar en esta época? A ver, Darío, lo primero es
creo que hay que correr la culpa, ¿sí? Creo que todos estamos haciendo lo que podemos. Creo que es una sociedad muy compleja y permíteme decir esto, es muy compleja para las madres trabajadoras que en muchos casos somos jefas de hogar. Ahí hay que reconocer lo que siente en el cuerpo una madre con toda la carga que tiene, ¿no? Y por supuesto también los padres, pero creo que hay una nota que como madre quiero subrayar. Eso por un lado. Por otro lado, creo que no puede ser todo. Yo lo digo en el libro, acá abro un montón de alternativas. No son todas a la vez, es imposible todas a la vez. Pero creo que tenemos que poder elegir cuáles nos definen, ¿no? Si el camino que nos define es el de caminar, bueno, juguemos en ese, ¿sí? Si el que nos define es jugar y decir 1 hora por día en esta casa se juega, pero jugamos juntos y jugamos otras cosas y vamos cambiando y exploramos, apostemos por ese. Y después creo que hay que superar esta escisión que se fue armando con la escuela, ¿no? En el sentido de decir, no, bueno, esta es tu responsabilidad, no, esta es la tuya, el chico viene sin dormir y entonces ¿yo qué voy a hacer? Y entonces vos leíste el teléfono, bueno, todas las cosas que están circulando, y creo que hay que volver a pensar en términos de una colaboración muy virtuosa y de comprensión mutua y de apoyo mutuo, donde todos tengamos claro que acá lo que importa es que estos chicos y chicas sean todo lo mejor que podamos lograr en términos de seres humanos y que tengan las mejores posibilidades. Y ahí creo que, por eso el título, el hackeo para mí es juntar fuerzas. Creo que esto no se puede hacer más como en soledad, ni se puede hacer más aisladamente. Si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es? Está ahí, en la tapa del libro, juntar fuerzas para educar en un momento tan complejo y hacerlo humana y amorosamente, ¿no? Yo diría, no nos olvidemos de eso. No necesitamos solo que esté bien comido y llegue a la universidad. Necesitamos que sea una persona que pueda vivir pensando en términos del otro, de la justicia, de la humanidad, del reconocimiento, de la dignidad. Y esa es la apuesta de este momento de la historia, desde mi punto de vista, completamente modesto. Con seres empáticos, con seres respetuosos, con seres humanos y que sepan que el mundo en el que habitan lo pueden transformar para bien en vez de para mal y que no se van a salvar solos y que los adultos vamos a aprender a la par de eso. Me encanta el concepto que traes y que me había notado también como reflexión, que es nuevos contratos, ¿no? Ya no es un contrato educativo, nuevos contratos de crianza, pero con mucha confianza, sin sentir el señalamiento, sin sentir el temor y sintiendo que también hay una parte para el trabajo en la diversidad, porque cada familia es distinta a la otra, cada niño y cada niña es distinto al otro, por lo tanto, hay una gran burbuja de conceptos, habilidades y experiencias que nos pueden enriquecer a todos, pero uno también tiene que abrevar ahí para crear lo propio. No es porque lo haga el de enfrente lo voy a hacer igual. Para mí escucharte siempre, Mariana, es, como te dije, es inspirador, te lo dije al principio, es una gran experiencia de aprendizaje. Yo modestamente invito a que lo lean, el libro, a que te sigan. Cualquier video que uno vea tuyo, cualquier clase que uno tome, cualquier libro que uno lea, genera un aprendizaje. Pero además quiero destacarte y agradecerte que lo haces con una profundidad, pero al mismo tiempo con una enorme modestia que da ganas de seguir escuchándote. Así que yo quería tener este espacio con vos y dejar que vos saludes, porque te van a escuchar por todos lados, te van a leer por todos lados, pero que nos regales este ratito así íntimo, te lo valoro mucho. Gracias, Darío. Yo súper valoro el espacio, el diálogo que nos encuentra a lo largo de los años, de las décadas ya a esta altura. También sos una súper profunda inspiración. Sos el reflejo de cosas que muchas veces decimos, no, eso no se puede hacer. Y vos vas y las hacés. Entonces también hay una cuota de mi lado muy grande de reconocimiento y agradecimiento por este espacio, por supuesto, pero también por todas las transformaciones que estás haciendo y que son en beneficio del conjunto. Muchas gracias. Abrazo gigante, nos vemos pronto. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un
un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.